Está Bueno, con yo nosotros. veo uno aquí nada más. No, el otro está llegando. Marían de la Fuente, anda por ahí. Ya por ahí está socializando. Llegó y está socializando, la gente pidiendo el autógrafo, de ese tipo de cosas. ¿Estás postulada para algo? Es que te nominaron hay que para postular los a esta española, hay que postularle algo. Me estaba preparando para tanta sorpresa. ¿Cómo anda, mi niña bella? ¿Cómo te va? Y está también con nosotros otro queridísimo amigo, Mauricio Pasariello, los dos acá, en Roberto y Ricardo, mi querida María. Muy buenos días. El niño de los pastelitos, casi le robó los pasteles esta mañana. ¿Trajiste pasteles? Como un pelota. No llegó ni uno aquí, mi querido amigo. Esos pasteles venezolanos encuentran refugio en cualquier boca, menos aquí en el estudio este. Ricardo, agarre usted el bate, mi querido amigo. No, yo no. ¿Cómo que no? No, ¿Por dónde yo empezamos? voy a esperar a ver qué dice, ¿no? ¿Qué le parece si empezamos? La noticia se dio en el día de hoy, la comentaba yo en la mañana, y me parece que es un parteaguas. Desde el punto de vista político, es una de esas noticias que puede cambiar toda la geografía política de nuestra ciudad. Y ese es lo que decía Caputo en la mañana de hoy, de que hay posibilidad de que la señora Chalala se postule para el 27, por supuesto, como demócrata. Si eso sucede, la percepción que yo tengo es que se acabó el pan de piquito, como diría un cubano, para todo el mundo. Mariante, empiezo contigo. Mira, yo creo que este va a ser un año muy interesante por las postulaciones que hay. Yo creo que por primera vez no podemos hablar de demócratas y republicanos. Creo que las posiciones van a estar extremadamente encontradas. Y creo que Miami, al igual que va a pasar con la política nacional, va a tener esos conflictos en hacia dónde vamos. Yo el otro día estaba comentando justo con una amiga en las designaciones que puede haber para senadores o para congresistas este año. Y si tú te pones a pensarlo, no hay partidismo, o sea, no hay gente que tenga una posición marcada en ningún partido. Y yo creo que eso se va a ver en el desarrollo de la política general. No sé qué opinan. Bueno, mira, con respecto a lo de Donna Chalala, imagínate, sería una candidata realmente de lujo sería para ese puesto. Estamos hablando de una persona que tiene una larguísima experiencia, no solamente como ejecutiva dentro de un ámbito académico como la Universidad de Miami, donde estuvo, creo que fueron 14 años como presidenta. Aparte de eso, pues por 8 años fue la secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En realidad aquí la pregunta que hay que hacerse es, una persona con esas calificaciones, que ya ha sido hasta secretaria en una administración, ¿por qué se está lanzando para este puesto? ¿Será porque la respuesta mía es que yo creo que ha sentido un llamado muy importante en la era de Trump, que ella entiende que es una persona que tiene la experiencia que aportar y siente la responsabilidad de postularse en esta situación actual en que estamos viviendo. Y creo que esa en realidad posiblemente sea su motivación para hacerlo. Ricardo. Mira, yo creo que es interesante. La señora todavía no ha hecho el anuncio formal. Obviamente, Marc Caputo es un periodista con muchas fuentes, muy informado, así que uno tiende a pensar que es así, como él dice hoy en, ¿cómo se llama? Lo que escribe Florida Playbook, de político que ya va a lanzar su postulación. Yo no. Ese es un distrito que Hillary Clinton ganó por casi 20 puntos en las últimas elecciones presidenciales. Va a ser interesante. Ojalá que pase por aquí la señora Chalala. Le haremos preguntas. Las preguntas mías son simplistas y preguntas bobas. Esas las pienso hacer a todos los candidatos que pasen por aquí. No sé quién pasará. Uno, si parte de su plan es votar por un impeachment del presidente, me parece interesante. Que diga sí o no. Otra pregunta que le voy a hacer, y yo no sé, me parece que la gente no entiende bien la pregunta, a lo mejor es una pregunta totalmente alucinante mía. Señora Chalala, se lo preguntaría también al candidato republicano, digamos que fuera el señor Barreiro, el candidato republicano, hay varios ahí, ¿no? Si hay un shutdown en el futuro, ¿usted está dispuesto a renunciar a su salario durante el shutdown? ¿No? ¿Usted aprobaría? Y mira, son temas importantes para mí. ¿Usted no cree que sería justo que si hay un shutdown y no se le paga a los empleados públicos? Ayer yo veía en uno de los reportajes de la televisión en inglés, y yo veo los reportajes de la televisión en inglés, querida Marían, porque es que salen americanos de vez en cuando en los reportajes en inglés, casi siempre. Yo veo los noticieros de Telemundo y los noticieros de Univisión y parece que dejaron de existir los americanos en
en Estados Unidos. Parece que se sectarizó la información a un lado. No, parece que no hay empleados públicos. Entonces había una señora afroamericana que responde a la pregunta de esta forma. Le hicieron la pregunta: ¿cómo le va a afectar este tema de no recibir salario? Y dice: mire, yo tengo que pagar, yo vivo de cheque en cheque. Dijo esto más o menos, ¿no? Exacto. Yo vivo de cheque en cheque, yo tengo que pagar la hipoteca, yo dependo de ese cheque para pagar la hipoteca, yo no tengo ahorros. Esos son los empleados públicos, pero los burócratas. Pero en el caso de los militares, en el caso de los militares, y yo creo que mucha gente en nuestra comunidad, muchos periodistas incluso, que desconocen Estados Unidos, no me refiero a ninguno ni a Roberto, ni a ninguno que esté aquí, como no se criaron aquí, como muchos de ellos ni siquiera hablan inglés y llevan años aquí, no aprenden el inglés, no se van a una escuela, no entienden Estados Unidos y no entienden a personas como yo, que ya lo digo, yo he descubierto, yo soy muy americano, con respeto al que no lo sea. Lo importante que es ese tema, Así que, con todo el respeto que merece la dama, es una mujer ya de 78 años, de 76 años. Yo pensaría que a lo mejor los demócratas deberían de tener un bench y buscar otras personas, pero eso por supuesto no la excluye de participar. Es una mujer de mucha vitalidad. Si no, casi nosotros estuviéramos a punto de no trabajar. Sí, yo no pienso hacerlo. Pero tú hiciste un comentario muy interesante ayer en tu Facebook sobre los militares, diciendo, y me encantó. Y entonces, María, hay gente que te dice que eso es una defensa del presidente y hay gente que te dice que es un ataque. Yo he descubierto últimamente que hay mucha gente que no entiende Estados Unidos. Ve las cosas... esto así era en mi país, en Kuala Lumpur. Y entonces yo te digo la verdad, me parece que eso tiene que ver precisamente con la forma en que los medios de comunicación en español difunden la noticia. Porque no tienen periodistas que verdaderamente conocen Estados Unidos. Por eso yo anoche vi los noticieros en inglés, porque existen los americanos. Antes nos quejábamos de que los latinos no existíamos en los canales de habla inglesa, ¿no? Ahora es al revés. No existen los obreros de construcción americanos. No existe un chofer de taxi americano. Existe de vez en cuando un político americano, pero gente americana no existen. Entonces me impactó mucho lo que dijo esa señora afroamericana, empleada pública en Washington, que si a ella le quitaban el sueldo, se lo aplazaban, porque después se lo pagan, ¿no? Porque sí, se lo van a pagar, pero si el shutdown dura un mes, no le pagan por un mes. Y qué chévere que te den todos tus cheques juntos, pero es que es que el casero te reclamó. Y la letra del carro hay que pagarle en cierto día. Entonces yo le preguntaría eso a la señora Shalala o al señor Barreiro. Una de las cosas yo sí creo... Señor, claro. Usted, yo quiero una ley que diga que si vamos a tener shutdowns, todo el mundo, aunque sean millonarios, porque me dijeron, porque son millonarios de todas maneras. No, da lo mismo. Yo sí creo en el simbolismo. Mira, una de las cosas, para aquellos, una de las grandes experiencias de la vida para mi generación en Estados Unidos era cumplir servicio militar obligatorio. Yo encuentro que muchos políticos, aquí mira, voy a decir nombres, yo a veces me pregunto cómo es que el senador Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, se zafó del servicio militar obligatorio. Un día se lo voy a preguntar si lo ve. Tenía pies planos. Pero quieren un republicano también para que vea que yo tiro a los dos lados. Mel Martínez. ¿Cómo es que se llama? Mel Martínez, era el republicano aquí. Son de una edad, de la edad así de la señora Shalala, en que aquí, en Estados Unidos, el servicio militar no era voluntario, era obligatorio. Y digo esto claro que mucha gente no lo entiende. Entonces, cuando el servicio militar era obligatorio, durante la guerra de Vietnam, había formas de zafarse de aquello, ¿no? Podías estudiar, te daban un deferment. El presidente Trump tuvo 5 deferments. El ex
vicepresidente Richard Cheney, tuvo como 10. Yo no sé, se zafaron los dos de aquello. En el caso del distinguido senador histórico, el primer senador cubano-americano, qué orgullo, háganle una estatua, bronce para el señor, o mármol, que escoja él, o sus seguidores, o el senador Menéndez. Yo quisiera preguntarle, how did you get out of the draft? ¿Cómo te zafaste del draft? ¿Sabes por qué yo hago esta pregunta? Porque para bien, para mal, porque soy una persona desagradable, quizás, es que yo me crié aquí. Las referencias históricas mías son esas, viviendo en un barrio obrero de inmigrantes italianos, de hijos de inmigrantes italianos, de americanos que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial, que habían peleado en Corea, y gente que admiro yo mucho. Hay quienes piensan que no, que todos esos americanos son racistas, horribles. Conmigo eran chéveres, súper chéveres. Gracias a Dios que los conocí, gracias a Dios que tuvieron alguna influencia para mí. Pero yo le preguntaría eso a la señora Chalala. En primera, si va a haber un impeachment, a lo mejor lo hay. En segunda, señora Chalala, yo sé que usted tiene mucha plata, cobra probablemente varias pensiones del gobierno, ha sido empleada pública y organizaciones benéficas, non-profits, gente de esta que se dedica al bien, ¿no? Cobrando salarios buenísimos, a quien Dios se lo dio. San Pedro se lo bendiga, y estoy seguro que tiene unas pensiones espectaculares, incluyendo la que probablemente cobra de la Universidad de Miami, y no le hace falta el cheque del Congreso, pero le preguntaría. ¿Es buena pregunta o no, Robert? ¿Es una buena pregunta o no? No, es una buenísima pregunta. Bueno, yo ayer a lo mejor no. Lo de los militares en las trincheras, mientras este cierre del gobierno se estaba dando, me pareció súper acertado ese comentario tuyo del día de ayer. Y no es ni trumpista ni antitrumpista, es born in the USA. Bueno, I wasn't born here. Yo soy como los Dreamers, por eso defiendo a los Dreamers. Vine de chiquitito y me adapté a esto. Agarra el bate rápido. No. Porque si no va a poner ni un creo sin embargo, que hay que apuntar que la senadora Claire McCaskill, desde muy temprano, sí, señora, yo la felicito. En este shutdown, yo la felicito, ofreció la posibilidad de reanudar los pagos a los militares, y fue el líder de la mayoría, el señor Mitch McConnell, que dijo no. Así que vamos a estar bien claros. Y segundo, nadie en esta situación se ha vestido de gloria, ¿ok? Los republicanos básicamente cogieron de rehenes a 9 millones de niños pobres. Hombre. Sí. Dijeron, o ustedes abandonan a los 800,000 Dreamers, o nosotros no les damos salud a 9 millones de niños con el programa CHIP. Mira. Nadie se cubrió de gloria en este episodio. Nadie se cubrió de gloria. No, yo estoy de acuerdo. Mira, hay otra senadora. La pregunta es, ¿lo hacen porque son demócratas, lo hacen porque son republicanos, o lo hacen porque son anti-Trumps? Porque esta primera celebración en su puesto, de la forma que lo ha celebrado, yo no sé si fue de alguna forma también motivado, ocasionado. Mira, hay varias otras personas que mira, yo creo que sí. Mira, yo podré estar de acuerdo o no de acuerdo con la señora Katz, que yo creo que sí, que proponer eso le cae un poquito de gloria a una persona. Hay otra senadora, mira, demócrata, para que no digan que no me da la gana ser ni a ti te ofende que yo no sea demócrata. A otros le ofende, no me da la gana. I don't feel like it. Mira, yo soy como Popeye. I am what I am. Eso decía Popeye. Mira, la senadora Tammy Duckworth. Hay una senadora por Illinois que también propuso eso. Les voy a hablar un poquito de esta mujer. Esta mujer nació en Tailandia. El padre americano, la madre de Tailandia. Ella se educó en Hawái. Esta mujer no sé cuántos títulos universitarios, creo que tiene más títulos universitarios que la doctora Chalala. Pero ¿sabes lo que hizo esta mujer? Esta mujer ingresó en el ejército. Buscó una especialidad en que pudiera ir al teatro de guerra. La senadora esta Duckworth, ¿no? Era piloto de helicóptero. Le tumbaron el helicóptero en una misión, ¿no? Perdió las 2 piernas y tiene un brazo lisiado. Tiene algunas ideas en las cuales a lo mejor yo no estaría de acuerdo. No porque sea demócrata, es que yo no estoy de acuerdo ni conmigo mismo. Perdón, I'm sorry. Pero tú sabes que yo tiendo a prestarle atención a esa señora. Y esa señora se
levantó ahí en el hemiciclo del Senado y habló con muchísima más elocuencia y con mucha más moral de la que pueda tener yo, porque yo cumplí un servicio militar muy modesto, muy lejos de donde sonaba la metralla, donde había plomo, muy lejos. Me siento orgulloso de mi modesto, sencillo servicio. Me dieron una sola medallita, que era la medallita para todo el mundo. La tengo allá en casa, estoy muy orgulloso de mi sola medallita. Pero mira, esa señora, a lo mejor no estoy de acuerdo con ella, sí se cubrió de honor. Sí se cubrió de honor. Yo creo en la gente consecuente. Que hace lo que dice. Entonces, esa sería, repito, mi pregunta. Usted, señora, se la daría a Curbelo, que por cierto Curbelo donó al su Congreso sueldo. completo. Es un Congreso consecuente. Curbelo donó su sueldo, fueron 3 días, no sé cuánto será, a una organización Pro Dreamers. Un día. 9:21. Regreso aquí en Actualidad 10:40. Sí, señor Ricardo, Roberto, Ricardo. Agarren ustedes el bate ahora. Pienso por ti, mi querido amigo. Agarren rápido. Si nosotros, Ricardo, no cogemos, ya yo agoté mi repertorio. No hablan, agarren rapidito. Que hable mi silencio. Rapidito. La próxima media hora. Ya hablé demasiado. Rapidito, agarren ustedes. Denos un poquito de dirección hacia dónde nos queremos dirigir. Donde quieran, ni pregunten. Mira, una pregunta. Se va a resolver el dilema de los Dreamers. Llevamos hablando de los Dreamers desde hace 20 años en este país. Desde hace 20 años. Yo creo que se presentó en el Congreso el primer Dream Act. Estamos ahora en el 2018. Nos dicen que en los próximos 16 días a lo mejor se resuelve. ¿Cuál es la diferencia entre estos próximos 16 días y los últimos 20 años en que no se ha resuelto? Claro, y quiero aclarar que yo favorezco amparo para los Dreamers. Yo favorezco una vía rápida para su ciudadanía. Mira, yo soy de aquellos que cree que nosotros como sociedad no hemos perdido todavía la brújula moral. Y creo que para la inmensa mayoría de los norteamericanos, y todas las encuestas lo dicen, siempre es del 75%, 80% para arriba, quieren que estas personas tengan algún método para permanecer aquí. Es decir, estas son personas que vinieron aquí de niños, no vinieron por voluntad propia, fueron traídos por sus padres, y todos sabemos la historia, ¿no? La pregunta no es si se resuelve o no. Yo creo que a largo plazo este país va a hacer lo correcto con respecto a esta situación. La pregunta es si es a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y eso es lo que se está decidiendo. A largo plazo porque no se ha resuelto. Bueno, claro, ya es a largo plazo de cierta manera, ¿no? En los dos pero partiendo de ahora en adelante, el presidente digamos. Obama, que tenía 60 votos en el Senado y no se resolvió, esa hubiera sido la mejor oportunidad, pero bueno, that's water under the bridge. No sé, yo comenzaba el programa cuando me preguntabais, tratando de llevar el debate hacia si realmente en este momento hay posiciones demócratas, posiciones republicanas o posiciones anti-Trump. En este tema concreto de los Dreamers, y hablando de esa brújula moral que dices que en algún momento tenemos que recuperar, yo creo que si realmente hubiera estado en la agenda de cualquier gestión en este país en los últimos años, tanto republicana como demócrata, el sacar adelante el futuro de estos jóvenes se hubiera hecho. Desgraciadamente siempre ha sido una promesa política, siempre ha estado en la papeleta para que, sobre todo cercanos a una votación, la gente inclinara la balanza hacia un lado o hacia otro. Pero hay que recordar que, por ejemplo, durante el mandato del presidente Obama fue el mayor número de deportaciones y tuvo en su mano la posibilidad, no solamente en su primera gestión, sino en su segunda gestión, de sacar adelante esa propuesta de los jóvenes soñadores. Y no se hizo. Los primeros años no tuvo 60 votos. Pero él tuvo 60 votos por unos cuantos meses nada más. Pero pudo haber tenido una acción ejecutiva, como hizo con Obamacare, para poder sacar adelante esta propuesta si realmente hubiera estado de una forma tácita en su agenda, y no lo estuvo. Entonces esto es como una papa caliente que se van lanzando unos a otros dependiendo de cómo estén, y nadie ha llevado a definirla. Además, si tú preguntas, y esto es otra realidad a la gente de acá, en muchas ocasiones hemos abierto líneas y lo hemos visto, los temas locales, por ejemplo, que tú estabas hablando ahora de los servicios sociales, por ejemplo, o de la atención médica para los jóvenes de acá. Yo creo que estamos en un problema donde todo se condiciona a todo y tienen que ser
agendas separadas. Es decir, el gobierno se cierra si no se aprueba lo que va a pasar con estos jóvenes soñadores. Si se ayuda a estos jóvenes soñadores, ¿qué está pasando con la atención a los jóvenes y con el seguro médico? Es todo condicionado a, y yo creo que tiene que haber propuestas y tiene que haber soluciones a cada tema en particular. Mira, yo creo que estamos viviendo en una sociedad totalmente mediatizada y qué mayor ejemplo que un presidente que sale electo, que es un reality TV, un moderador, una estrella del reality, ¿no? Lo cierto es que ya todos los días estamos viendo a través de los medios sociales casos casi diarios. El otro día creo que fue un señor de 39 años que vino aquí a los 9 años, un señor hecho y derecho, trabajando en su comunidad, con hijos, con una esposa que fue deportado. El día de ayer o anteayer fue un médico polaco. Y hace 3 años de también, 40 Mauricio. años. No, pero se está acelerando. Se está acelerando. Y antes Bueno, la los números prioridad... hasta ahora no están así. Los números dicen que el mayor número de deportaciones que se dio fue precisamente en la gestión de Obama. La pregunta era la prioridad que se le daba. Hoy en día la prioridad es cualquiera. Es decir, cualquiera que esté aquí legalmente, a ese hay que agarrarlo y a ese hay que votarlo. Y el problema es que estamos empezando a sacar gente de aquí que en la mayoría de las comunidades serían considerados un valor agregado. Y eso lo estamos viendo ya casi todos los días. Entonces, si eso causa un desgaste político en contra de esta administración, no cabe ninguna duda. Y si empezamos ahora a ver también muchachos jóvenes de 20 y pico de años, estudiantes universitarios o jóvenes con familias nuevas, digamos que en muchos casos pues a lo mejor ni siquiera hablen el español, yo creo que el daño político sería tan catastrófico para el Partido Republicano que agravarían lo que yo creo que ya va a suceder en noviembre, que es una victoria significativa para el Partido Demócrata, a mi criterio. Bueno, yo... Mira, veo aquí en una columna, es de un portal que se hace llamar www.ohio.com. Creo que es demócrata la fuente. Dice que el 20 de enero de 2009, cuando el presidente Obama asumió el poder, aquel Congreso, era el 111 Congreso en la historia de Estados Unidos, estaba compuesto por una amplia mayoría demócrata en la Cámara y en el Senado 57 de los 100 senadores eran demócratas. Había dos independientes en aquel momento que sin embargo votaban con los demócratas. Eran el senador Bernie Sanders y el senador Joe Lieberman. Tenían 59 reliable Democratic votes. O sea, hacía falta un solo voto más republicano. Entonces yo recuerdo que había muchos republicanos, hay algunos todavía, pero en aquel tiempo que favorecían el Dream Act. Recuerdo haber entrevistado a uno. Mira, yo recuerdo una cosa que me impresionó muchísimo cuando yo trabajaba en Radio Única. Una vez entrevisté al senador Hatch, que todavía sigue ahí, ahora se retira, creo que tiene 115 años, y no va a postularse a la reelección, pero me sorprendió porque yo creía que era un senador muy conservador, y no, en aquel momento, a lo mejor cambió después, me dijo que no, que él sí favorecía el Dream Act, así que había los 60 votos. Había 59, incluyendo los dos independientes, Bernie Sanders y Joe Lieberman, y lo que hacía falta era un solo voto más republicano. Bueno, pero hay muchos republicanos que hasta el día de hoy... No sé. Pero Ricardo, es que hasta el día de hoy hay muchos republicanos que te dicen que estás a favor del Dream Act y sin embargo nunca va a ninguna votación. Entonces es muy fácil decir que tú estás en favor de algo que nunca va a una votación. El caso sí. Mira, y recuérdate que, y eso es algo que lo repiten constantemente, que hay que aclarar porque no es realmente cierto. Es decir, durante la primera administración de Obama, durante el primer Congreso, hubo 59 votos demócratas, no 60. Recuérdate que pasó mucho tiempo antes de que se certificara la elección de Al Franken, que había sido disputada. Eso tomó varios meses y después cuando él finalmente entonces certifican esa elección, entonces hay un periodo de unos cuantos meses nada más donde tenían una mayoría a prueba de filibuster y después muere el senador Ted Kennedy y es reemplazado por el señor Brown
no me acuerdo su primer nombre en este momento, un senador republicano de Massachusetts. Por lo tanto, esa idea de que los demócratas tenían control absoluto del gobierno, incluyendo una mayoría a prueba de filibuster en el Senado, simplemente no es correcta. Si hay, te voy a decir algo, si realmente hay intención de aprobar algo, se aprueba. El problema es que todas estas cosas se convierten en banderas políticas y se convierten en promesas de campaña. Y extendemos las promesas de campaña, extendemos las banderas políticas hasta que la gente dice, oiga, ¿y cuándo? Porque estás jugando con los sueños de esos jóvenes. Aparte que es un mal negocio. El nuevo Herald hace poco estaba diciendo que no sacar a estos jóvenes, estos casi 800.000 jóvenes de Estados Unidos y no aprobar ese Dream Act supondría casi una pérdida de $200.000 millones. O sea, estamos hablando de cifras que son cuantiosas para la economía de este país. Pero hay una pregunta más interesante. ¿Vosotros pensáis, y perdonad que sea tan honesta, que cuando a un ciudadano de a pie se le pregunta aquí en Miami o en algunos otros lugares, ¿qué prefiere? Si prefiere una economía saludable y prefiere que le hayan bajado los impuestos y prefiere que el Dow Jones y el Nasdaq estén por las nubes, o prefiere que estos jóvenes de repente estén todavía el tema de los Dreamers en una negociación que puede suponer el fin del Congreso, yo te puedo garantizar algo. Muchas personas te van a decir que prefieren que la economía de este país siga adelante. Y eso es lo que ha permitido que esa persona farandulera que tú acabas de decir haya sido presidente. Tú me dices a mí que hacer que permanezcan aquí 800.000 personas que ya están integradas a esta economía tan maravillosa. No, yo no te lo digo, yo estoy de acuerdo contigo. Que ya estas personas están integradas aquí, que representan exactamente... Yo apoyo a los jóvenes. Pero espérate, que esas personas representan un 0.25% de un punto porcentual. Si estamos hablando de un cuarto de punto porcentual, lo que las 800.000 personas, que ya están integradas a esta economía que supuestamente está tan maravillosamente bien, a pesar de que 3.2 millones de personas han perdido su seguro médico desde que Trump es presidente, y muchas otras cosas que no se hablan generalmente en los medios de comunicación. Pero la realidad es que esto ya está, como dicen los americanos, it's baked in the cake. Estas personas ya son parte de este pastel. No es una opción A versus opción Pero lo han B. hecho Se pueden hacer las dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. El problema es que lo han visto como opciones y lo han convertido en un arma de intercambio. No lo han convertido en yo quiero ayudar a estos jóvenes por lo que son, sino en una apuesta política y una bandera política de fuerza, a ver quién tiene más fuerza para sacar adelante su propuesta. No les importa lo que estos jóvenes, que yo he entrevistado a muchos y me he reunido con muchísimos y los apoyo al 100% porque tienen todo el derecho a salir adelante en un país que además es el suyo. Lo que hicieran sus padres no tiene nada que ver con lo que han hecho estos jóvenes en este país. Yo los apoyo, pero desgraciadamente su causa se ha convertido en un estandarte político de un lado y de otro para ver quién tiene más fuerza y nadie, absolutamente nadie tiene la intención de hacerlo. Ni demócratas ni republicanos, si no ya lo hubieran hecho. Mira, estoy viendo aquí quiénes eran los senadores. En el 2009 había 41 senadores republicanos. Vamos a sacar la cuenta de nuevo. Cuando el presidente Obama asume el poder el 20 de enero en el 2009, había durante sus primeros 2 años, la demora de León durante los primeros 2 años, de que asumiera Franken, etcétera, había 57 senadores demócratas, había 2 independientes, el senador Sanders. Yo no creo que el senador Sanders hubiera votado en contra de un alivio a los Dreamers, y estaba el senador Joe Lieberman, que se había retirado del Partido Demócrata, pero que en todo momento había sido pro Dreamers, pro reforma migratoria. O sea que había 59 votos seguros demócratas. Hacían falta, como hace falta ahora, 60 votos. Entre los 41 votos republicanos estaba el senador John McCain. Yo creo que el senador John McCain hubiera votado para un alivio a los Dreamers. Que alguien me diga aquí. Estaba Pero tenemos que pasar por no, pero déjame terminar. Estaba el senador Lugar, que era un senador que le decían Rhino al senador Lugar. Ahí había por lo menos 61 votos y puedo seguir así. Yo creo que hay que explicarnos a nosotros mismos que las grandes soluciones, es un cliché ya, ¿no? Requieren consenso y que sí se pueden lograr esas mayorías. Estoy buscando algunos de los senadores, pero sí había 61 votos. Había 61 votos, se perdió la oportunidad. Mira, se perdió la oportunidad. O no se quiso tomar la oportunidad. Y entonces ahora estamos aquí. En la política existe un recurso
que es muy importante y que se habla poco, y eso es Mira, estaba Mel Martínez. Mel Martínez hubiera votado y hubiera por a favor de los a Dreamers. El capital político. 62 votos. El capital político que tuvo que invertir el presidente Obama y los demócratas para poder pasar la ley de salud fue tan extremo que yo creo que en esos pocos meses se hubieran pasado también una ley de inmigración aquí. Y yo tengo una pregunta ahora, y yo tengo una pregunta que yo me he hecho a mí misma. ¿Tú qué hubiera sido más importante? ¿Qué hubiera sido más importante? Bush. Insistir en un programa de salud que al final del día no era la solución para los problemas de salud de este país, porque eso había que haberlo cogido de otra manera, empezando con las farmacéuticas, siguiendo por el negocio que se ha hecho de la medicina aquí y tratando de hacer un plan social como se hace en otros países del mundo y que funciona y no una tirita como se hizo con Obamacare, o por el contrario, ayudar a estos jóvenes a que pudieran legalizar su situación. Yo creo que hay que hacerse esa pregunta que también es válida. ¿Por qué empujar un plan que no era un plan viable ni era un plan que podía solucionar a largo plazo el problema de salud de este país, en lugar de ayudar a esos 800.000 jóvenes que sí lo necesitaban y que sí estaban ahí? Bueno, viéndolo en el espejo retrovisor, uno puede decir, a lo mejor ese no era el plan correcto de salud. En aquel entonces se esperaba que podía ser a lo mejor la solución. Es un plan muy parecido, por ejemplo, al plan que existe en Suiza. Y en otros no países. Tiene nada que ver. En Europa nada que ver. Planes híbridos. Estamos hablando es decir, sistemas de salud híbridos donde hay una participación del sector privado y del sector público que funciona relativamente bien. Pero por con lo una tanto, base. no hay exacto, es decir, no había ninguna razón para pensar en aquel entonces que necesariamente tenía por qué fracasar, y especialmente si hubiera tenido el apoyo sincero de ambos partidos de hacerlo funcionar a largo plazo. Regresamos aquí en Actualidad 1040, 9:45. Continuamos, Ricardo, Mariana de la Fuente, tenemos a Mauricio Pasarielo en el día de hoy. ¿Puedo referirme a una cosa? Recibí un par de muy inteligentes y amables, y si no son amables, los bloqueo. Así soy yo, ¿no? En ese sentido, no, yo también soy de los barrios, eso, que la gente prefiere ser amable. Y este par de cordiales amigos que nos escriben nos dicen que es que el país, cuando asume el presidente Obama, estaba en una crisis económica y que eso era una prioridad. Es que no es escoger una cosa y la otra. No, es que había una ventana que a lo mejor no se daba cuando el presidente, y todo era prioritario, todo era prioritario, no era de que voy a aprobar esto, pero esto no. No. Se vislumbraba, el que entienda un poquito de política aquí en Estados Unidos, que consulte a los politólogos, yo no lo entiendo, yo repico ahí porque me leo a todos los politólogos, sabe que un presidente cuando asume por primera vez, sobre todo de una forma tan contundente como la hizo el presidente Obama. El presidente Obama llegó al poder con altos índices de aprobación, la gente estaba muy orgullosa porque creía que había terminado el racismo, estábamos en una época de posracismo en este país, y qué ejemplo, un presidente afroamericano, y había buena voluntad. Además que el presidente Obama, quien dice que era muy polémico, yo encuentro que tenía un discurso bastante apaciguador, que trataba de abarcar a la gente. Se desaprovechó la oportunidad. El problema que hay, Roosevelt aprovechó la oportunidad. Entonces, yo lo siento mucho. Mira, yo no vengo aquí a darme golpes de pecho, que soy inteligente, que gano las discusiones. No, pero es que yo conozco un poquito. Pero mira, Ricardo, vamos a darle un poco y entonces de crédito. Escucho cosas de que este dijo aquello. No, pero entonces vamos a hablar de lo que dijo el otro. Mira, vamos a resolver los problemas. Era prioridad en 2009 resolver el tema de los Dreamers. Es prioridad ahora. Nos dicen que en 16 días, pero vamos a... Pero todo está condicionado, volvemos a la condición. Claro, pero vamos a tergiversar información. Espera un momentico. Cuando se hacen los análisis se tienen que hacer in situ. Es decir, tenemos que volver otra vez al año 2009 y verla como lo veía. Cómo se veía el mundo en el año 2009. En el año 2009 no existía la diferencia. En 2009 yo creía que había que hacer justicia con los Dreamers y lo sigo creyendo. Pero espérate, en aquel entonces se planteaba la posibilidad de una reforma migratoria que incluyera muchísimas más personas que no fueran Dreamers, incluyendo personas que habían permanecido aquí 5 o 10 años. Que tampoco se dio ni se ha dado. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que esta distinción de los Dreamers realmente es de últimamente, es como así como que los últimos que se pueden rescatar, porque la realidad es que ya ni se habla de legalizar a los otros 10 millones de inmigrantes que mira, están yo lo aquí vengo escuchando de manera irregular. Ni siquiera se habla. Mira, yo por algún tiempo
yo hacía un programa en una estación de radio, una Eso cadena es cierto, se ha quedado radial aquí, la cadena Radio Única, y entonces conseguían senadores, hablaba prácticamente todos los días, hablaba con senadores demócratas y senadores republicanos. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, por allá por el 99, por el 2000, sí se hablaba de los Dreamers. Mira, yo recuerdo haber hablado con el senador Durbin. En aquel momento me impresionó mucho cómo él planteaba el asunto. Ha sido consistente el senador por Illinois, Richard O. Dick Durbin. Hablé una vez con McCain. Yo tengo buena memoria, ¿verdad? Yo me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente no me tiraba selfies y no grababa las cosas, así que a lo mejor alguien dice, no, pero le aseguro que fue así. Y sí hablaban de los Dreamers en los mismos términos. Son niños. Los niños no son quienes deciden dónde viven, ya sea en un barrio o ya sea en un país. Hablan inglés. Todo el que tenga un hijo en este país, todo el que tenga un hijo o un nietecito sabe que el niñito, aunque nació aquí, tiene un certificado del Jackson o del el Mercy. No. El niñito, si se cría en su casa, va a hablar español. Hasta los 5 años, ¿no? Y entonces cuando vaya a la escuela se van a sorprender los padres y los abuelos y hasta se van a indignar porque van a decir, el niño ya no habla español. En 2 semanas se convierte en un americanito. La educación pública en Estados Unidos es una fábrica de gente americana. Si una persona llega aquí de la China o de Venezuela o Colombia o México y lo mandan a la escuela pública, aunque sea en un barrio hispano, los niñitos hispanos en un barrio hispano van a hablar inglés entre ellos. ¿No? En eso todos estamos de acuerdo. Sí. Yo creo en el consenso. Yo creo que los 4 aquí, desde nuestras honestas posiciones, la pregunta yo creo que en este momento es ¿por qué no lo han sacado adelante? Estamos de acuerdo de que hay que resolver el problema de los niños, pero déjame decirte, sí se habla desde hace mucho tiempo. Pero se sigue hablando, ahora. Se habla. Es como la reforma migratoria. Es como todos estos grandes temas que afectan a personas como nosotros. Pero ¿por qué no se hace? Yo creo que la cuestión debería ser ¿por qué no se hace? Por la incompetencia, mira, es una combinación de incompetencia ¿interés? Entre los políticos, porque los políticos en este país, en otros países los políticos dan golpes de estado, convocan a sublevaciones, forman escándalos en el Congreso. Yo los he visto. Yo he viajado por todos esos lugares, son drama queens y hacen discursos de barricada y se retuercen y gesticulan y tienen unas expresiones dramáticas. Así se resuelve en gran parte del mundo la cosa pública. Aquí en este país tan lleno de defectos, con una historia tan convulsa, pero que todos terminamos aquí, no terminamos en otro de los países, con todo respeto, donde se hace política de otra forma. Aquí las soluciones son por consenso y según ciertas reglas. Y aunque haya gente escandalosa y aunque haya gente vil, porque eso también existe en la especie humana y existe en los políticos, no todos son nobles. Aquí se resuelven las cosas por consenso y hay que negociar. Y a lo mejor el presidente no es un buen negociador, a lo mejor, pero a lo mejor ninguno es negociador, a lo mejor no lo fue el presidente Obama. Bueno, yo respeto al presidente Obama, por cierto. Yo nunca, siempre me ofendieron a mí personalmente las cosas que se decían, sobre todo sobre el hecho del color de su piel. Y las cosas que se decían. Yo siempre le he dicho a los presidentes de Estados Unidos, presidente. Pero es que, Ricardo, mira, aquí aunque no me caigan bien. Siempre volvemos a lo mismo. Y me caen mejor, ¿tú sabes quiénes? Los que están muertos ya, los primeros, Washington. Dudo de todos los políticos, soy escéptico, respetuoso. Nosotros tenemos que entender el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo en una situación en que una parte importante del país siente como que están perdiendo su nación. ¿Okay? Hay una parte inmensa que culturalmente cree que se está diluyendo lo que significaba ser americano, y esto se ha convertido en algo existencial. Esas personas tienden a residir en la base del Partido Republicano y por lo tanto muchos de estos representantes, senadores, tienen miedo a perder sus primarias y por lo tanto están amenazados, tienen básicamente una pistola a la 100
donde tienen absolutamente que votar en contra de, entre comillas, la amnistía. Cualquier cosa que huela a amnistía es una traición a la nación americana dentro de la base republicana. Y siempre y cuando se vea desde ese punto de vista, no hay marcha adelante con este tema. No existe. Bueno, pero con el presidente en este momento se va a ver así. Pero mira, vamos a reconocer, o no, existe, no creo que haya, y en gran parte por la retórica que usa. En este momento estamos viviendo un episodio, un capítulo de mucho fervor, pasión, está muy polarizado el país, pero ha habido momentos, y los habrá en el futuro, en que llega un presidente y tiene muy buena voluntad, la gente quiere darle un chance. El ser humano que verdaderamente haya pensado la democracia, lo que representa la democracia, no solo a nivel del país en que quiere vivir, sino los beneficios que él, porque la libertad es individual, y el pensamiento debe ser individual, quiere que le vaya bien a todos los presidentes, en todas las cosas, en la economía, ya sea un presidente republicano o un presidente demócrata. Yo recuerdo que cuando llegó el presidente Obama al poder, había muy buena voluntad. Yo recuerdo aquel discurso, me parece que fue un discurso noble, histórico, mucha gente no lo entendió, de McCain, cuando McCain aceptó su derrota. Aquella noche que McCain aceptó su derrota, la generosidad de espíritu, la elocuencia sencilla de un hombre que había estado años en un campo de concentración, en una cárcel de Vietnam. Yo creo que las cosas funcionan mejor así, cuando la gente se habla correctamente y cuando la gente es amable y es cortés. No estamos viviendo ese momento en el país. Con la excepción de nosotros cuatro, vamos a ver, somos excepcionales, que seguimos siendo civilizados. Me queda 2 minutos. Pero sí se perdió la oportunidad. Yo tengo Reconócelo, Mauricio, se perdió la oportunidad. No lo reconoce. Yo creo que todos hemos perdido la oportunidad de ambos partes. Ahí estamos hablando. Pero eso es lo que dice un caballero. Yo pienso que es muy interesante que hayas evocado el nombre del señor McCain. Yo creo que es un legado complicado el de John McCain. Yo nunca voy a olvidar aquella vez que él corrigió a una señora en un town hall, que la señora estaba diciendo: yo no confío en Obama porque Obama es un árabe. Es un musulmán. No, ella dijo un árabe, técnicamente. Pero bueno, básicamente todos sabemos lo que quiso decir y él la corrigió. Pero sin embargo, y ese discurso que tú estás hablando, tienes toda la razón, fue el discurso perfecto en el momento adecuado. Sin embargo, Trump empieza con Sarah Palin 8 años atrás. Sarah Palin es el comienzo realmente, la manifestación del movimiento que después germina justamente lo que es la candidatura de Donald Trump y la victoria de Donald Trump. Yo creo que Sarah Palin fue una pantalla. Yo no creo que hubiera llegado más allá de ser una pantalla, ese movimiento que tú dices, porque Tea Party va más allá de Sarah Palin, y yo creo que sigue muy arraigado dentro del Partido Republicano. Aunque digan que no, pero para mí sigue todavía muy dentro de la base del Partido Republicano. Yo sí creo que se perdió una baza, y creo que por primera vez tenemos que dejar de pensar en las causas como banderas políticas. Y yo creo que esa es una reflexión. No se puede condicionar el futuro de estos jóvenes a que se haga un muro. No se puede condicionar el que una persona que está trabajando para el gobierno pueda pagar su salario, o que un militar que está en la trinchera pueda recibir su salario, al hecho de que se apruebe una solución definitiva para estos jóvenes. No se pueden condicionar las políticas. Creo que tenemos que ser serios, y cuando esas políticas están en una hoja o en una promesa política, tratar de hacer todo lo posible con voluntad para sacarlas adelante. El tema es que en 17 días empiezan las deportaciones de estos muchachos, a menos que se encuentre una solución. La crisis la puede resolver el presidente todavía. Si no se llega a una solución, puede y los demócratas. La crisis las crisis se resuelven. Nosotros estamos dispuestos a firmar la solución. Es más, estábamos dispuestos hace una semana atrás a firmar un punto intermedio. Y ayuda en toda negociación, ya sea una negociación para comprar una casa, o sea una negociación, yo no sé, de dos compañías que van a fusionar, ya sea una negociación laboral. Siempre ayuda. En democracia, en otros lugares, de la gritería, el escándalo, el discurso de barricada y la manifestación y que estamos viviendo eso en este país, a lo mejor funciona. No, en mi vida aquí en Estados Unidos, producto de esas escuelas públicas de aquí, no, yo no fui a Harvard. Yo lo que he leído, lo que he vivido, y he vivido bastante,
He vivido bastante. Marian sabe cuál es mi historial en el periodismo y algunas de estas personas que hablamos, yo los he conocido y los he visto y encuentro que hay muchos periodistas que no les hacen la pregunta que a lo mejor lo hubiera hecho yo. No sé, que a lo mejor soy vanidoso, no, whatever. Pero yo creo que es bueno el diálogo enérgico, pero respetuoso. Yo veo que no lo es de ambas partes. Tú lo ves que nada más que es de una parte. Los republicanos lo ven que es de la otra parte. Es de ambas partes. Y yo creo que hay temas importantes para esta nación, para la vida cotidiana de seres humanos, que no están hablando basura, talking heads en MSNBC o en Fox o en CNN, seres humanos que conocemos nosotros. Tú conoces Dreamers, Mauricio, tú conoces Dreamers, o Roberto conoce Dreamers, yo conozco, yo tengo en mi barrio. Yo no quiero que voten a esos muchachitos. Son tan americanos como mis hijos que nacieron aquí. Entonces yo lo que quiero es una solución. Claro. No quiero una bronca de solar. Solar es una palabra habanera. Habanera. Y veo demasiada bronca solar de un lado u otro. Veo también que no, los republicanos no, los de la bronca son los otros. Nosotros queremos, y los demócratas los de la bronca. Siguen poniendo tiritas. Resulta que ahora el gobierno va a estar condicionado nada más que hasta el día 8 de febrero. Después del 8 de febrero, ¿qué es lo que va a pasar? Seguimos poniendo tiritas. Otro protagonismo, los drama queens y con los ojos desorbitados, hablando por televisión y haciendo discursos de barricada ridículos. Y sobre todo gente que no son como la senadora esa de Illinois que puso el pellejo, la señora esa, y perdió las piernas. Uno de los problemas que tenemos con los políticos en este país, incluyendo muchos políticos cubano-americanos aquí, de la Florida, they were war wimps. Cuando Vietnam, y siguen siendo, y son muy patriotas, pero no, que las guerras, ellos votan por la guerra, pero que vayan otros y vayan los hijos. Se tomó una colada entera. Consecuencia, señor, estoy aburrido de tanta chusmería y tanta ligereza, tanta pobreza intelectual del discurso de temas importantes para este país. Y hasta que me voten de aquí, o me vaya yo. No, Roberto, o le pegue un piñazo a alguien que me falte respeto, porque, ojo, estoy viejo. But I have a punch. Mira, el que tuvo retuvo, Ricardo. Olvídate. ¿Quién no ha conocido al libro? Yo por si acaso me alejo un poquito. No, yo sí soy como tiene todavía el golpe. Yo soy cuando las broncas no son en la cabina, no afuera. Eso de para afuera. No, right here, right now. Ya, se acabó. Así ha sido toda mi vida. Se acabó. Oye, un abrazo mañana. Hasta mañana. Oye, por María cierto, Julia. Por cierto, Roberto, ¿tú qué opinas? Nada, Roberto cayó.